Bueno, hermanos, vamos a Marcos 2, 18 al 20. Ese va a ser el texto base. Y el texto paralelo, que es el de Mateo 9, 14. Los discípulos de Juan y los de los fariseos estaban ayunando. Entonces fueron y le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les dijo: ¿acaso pueden ayunar los que están de bodas mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres, el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Palabras de Mateo 9:14. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se pierden, se rompen, el vino se derrama y los odres se pierden, pero echa el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Bueno, pues leyendo los dos textos notamos algunas diferencias, ¿no? Pero que no son tan marcadas, sino más bien de complemento. Por ejemplo, Mateo termina diciendo que lo uno y lo otro se conservan juntamente, ¿no? Eso no lo dijo Marcos. Y el de Marcos nos da el detalle de que la pregunta le hicieron los discípulos de Juan, pero también había discípulos de los fariseos al lado. ¿Acaso pueden ayunar los que están de bodas? Y Mateo dice: ¿acaso pueden estar de luto? Cierta vez, entonces vemos, hermanos, que es un momento particular. En alguna ocasión, quizá, ¿se acuerdan cuando miramos esa predicación expositiva de Marcos? Quizá fue el día en que comieron el banquete en la casa del apóstol Mateo, ¿no? Quizá. Hay otros que piensan que fue cuando se bajó de la barca y precisamente estaban esperándolo en la orilla estas personas para hacerles sus cuestionamientos. El caso es que vemos que algunas personas muy particulares, los discípulos de Juan, que eran personas reconocidas por su religiosidad en cuanto a no a hechos o obras externas o apariencias hipócritas como los fariseos, pero sí por tener normas de santidad muy rígidas. Juan Bautista, ustedes se acuerdan, él habitaba lejos de la civilización, su dieta era muy particular, su vestimenta era extraña. Entonces los discípulos de Juan conservaban muchos de esos aspectos que se les llama ascetismo, o sea, se alejaban de cosas mundanas y vivían lejos, en fin. Y están los de los fariseos, que ya tenemos mucha información de la vida religiosa de ellos, una vida de esfuerzos, pero meramente para llamar la atención, descontextualizando la palabra, olvidando la misericordia, en fin. El caso es que estos dos tipos de personas, tanto los de Juan como los de los fariseos, se acercan al Señor y hacen una observación bastante atrevida, pensaría yo, porque ellos se acercan con un cuestionamiento, o sea, ¿por qué nosotros sí ayunamos y los de los fariseos también y ustedes no? Están casi como sacándole cara al mismo Señor porque Él no ayuna, hermanos. Ahí vemos cómo el ser humano es tan arrogante de querer venir a censurar al Señor. O sea, ¿usted por qué no ayuna?
vienen a cuestionar: ustedes, ¿por qué no ayunan? ¿Usted por qué no le enseña ayuno a sus discípulos? A nosotros sí nos enseñaron nuestros maestros a eso. Y también vemos una actitud arrogante, hermanos, de presunción. O sea, ¿será que por ellos ayunar eran superiores a Jesús y a los discípulos de Cristo? Y mire que hasta los discípulos de Juan, que uno pensaría que están viviendo el arrepentimiento y eso, la tienen, porque esto es muy marcado en nuestra naturaleza. Esas personas se acercan mientras ayunan, o sea, quizás ese día estaban ayunando y precisamente le interrumpen para ir a corregir al Señor y a los discípulos. Entonces se acercan para cuestionarlo y vemos una intención más bien como presunciosa y censuradora contra ellos. Es algo así como, ustedes se acuerdan, miremos por ejemplo Lucas 8:12. Es como si ellos dijeran: ¿cómo es posible que ustedes estén de banquete en banquete mientras nosotros sí ayunamos muy seguido? Ese es el problema, hermanos, de volver periódico y muy frecuente un medio de gracia que debe ser como tan extraordinario como es el ayuno. Entonces la gente ya lo había visto como una costumbre, como una tradición más. Dice: ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Bueno, esa es una de las jactancias de los fariseos, ¿no? Ayunaban 2 veces por semana, hermanos. 2 veces por semana, no era una vez al mes, ni tampoco cada 2 meses, no, era 2 veces por semana. Entonces, claro, se sienten superiores. Entonces, al volver una costumbre o hacer frecuente de forma excesiva el ayuno, nos puede traer 2 consecuencias. La una es no darle el valor que tiene el ayuno y empezar a verlo como una práctica ritual repetitiva y sin sentido, como por yo ganar méritos. Bueno, y la otra, hermanos, podemos ver allá en Lucas 8:12, diezmo 2 veces, diezmo todo lo que gano, ayuno 2 veces por semana, una actitud de superioridad. Entonces el que ayuna mucho, pero ya no porque esté practicando el ayuno bíblico, sino solamente es una práctica reiterativa, entonces va a sentirse superior a los que no hacen lo mismo que esa persona. Son 2 riesgos, hermanos, que se pueden llegar a caer cuando se practican medios de gracia solamente por practicarlos y se pierde el sentido y el espíritu de lo que se pretende con los medios de gracia. O sea, nosotros practicamos estas cosas, pero sin olvidar que todo lo que recibimos y somos es por gracia. No es porque usted esté haciendo esas cosas para humillar nuestra naturaleza pecaminosa, para clamar a Él con libertad, pero no, hermanos, para sentirnos superiores o que se nos vuelva como una costumbre y entonces no tenemos el disfrute y el deguste de esos medios de gracia. En vez de reaccionar a la defensiva porque cuestionen que Él no ayuna, ¿sí? Él les contesta de una manera muy hermosa. Dice en el 19, y propone 3 parábolas. Primero, la parábola de los amigos del novio en la boda, ¿sí? Entonces pueden ayunar los que están de bodas mientras está con ellos el esposo. Segunda parábola, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Tercera parábola, nadie echa vino nuevo en odres viejos. Les responde con 3 parábolas. Bastante directo, diciente, pero a la vez les está respondiendo lo que ellos están preguntando. Entonces, si llegaban con una pregunta capciosa o para censurarlo, Él responde de tal manera que no pueden ya volverlo a cuestionar. Ustedes van a ver que ya nunca más va a acercarse a alguien a preguntarle usted por qué no ayuna. Nunca más. Hasta ahí, esa fue la primera vez y única, hermanos. Las respuestas del Señor son así, contundentes. Es así como cuando alguien nos va a cuestionar y nos pregunta: ¿usted ora? ¿Usted ayuna? ¿Usted se congrega? ¿Usted lee la Biblia? En vez de responder a la defensiva y decir, pues claro que sí, no que yo, tal cosa, usted responder de una forma sencilla y decir sí, porque tal cosa y esto, entonces sí. Así como el Señor está respondiendo en ese punto. Bueno, hermanos, vamos a estudiar entonces las 3 parábolas. Y la primera
es la de los invitados a la boda, los amigos del novio y mientras el novio está recibiendo a la novia. Las bodas representan alegría o tristeza. Pues para alguna cultura que valora el matrimonio bíblicamente, el matrimonio es algo de mucho gozo. Entonces ahora preguntemos algo, ¿qué relación, qué sentido tendría una boda alegre, feliz? Los novios están casándose y vamos todos en ayuno. Pues es como extraño, hermanos, como... O sea, no es pecado, pero como que no hay lugar, ¿no? O sea, como no hay armonía en eso. Pues los invitados a una boda, o los amigos del novio, pensemos, los acompañantes más allegados, van en ayuno porque se están casando. No tiene sentido. Pareciera como si estuviera intercediendo para que algo pasara que los impidiera casarse o algo por el estilo. Pero no, hermanos. Mientras el novio está allí recibiendo a la novia, algo inútil, algo desacorde. Además, si está viendo la boda, yo no voy a tener tiempo para practicar aquello que es el centro del ayuno. ¿Qué es? Humillarme. Que alguien en plena boda, alguien se postre, hermanos, a humillarse ante el Señor. O sea, no, cierto que no. Es algo de desacorde. Es más, allá en Marcos dice la pregunta, ¿acaso puede? Es una pregunta retórica negativa, o sea, la respuesta es no. El Señor está diciendo, no pueden. No pueden ayunar mientras yo esté aquí. O sea, de pronto ellos querían o ya habían pensado eso internamente de por qué no ayunaban. Pero los discípulos ya sabían la respuesta en su interior, en su espíritu. No podemos. Es un gran gozo tener al Señor a nuestro lado. Entonces el Señor mismo les está diciendo, no pueden ayunar. El Señor mismo, hermanos, con su sola presencia, impedía que hubiese espacio para ayunar. Y como miramos en los textos paralelos, allá en Marcos 2:19 y Mateo 9:15, vemos el significado bíblico del ayuno, el principal de todos. El ayuno, como ya lo miramos en estas 27 predicaciones, el ayuno es símbolo de humillarse, de luto. Hoy día, hermanos, con una generación que idolatra los medios de gracia, que tiene supersticiones y misticismos, piensan que el ayuno es símbolo de respuesta. O sea, si yo ayuno, lo voy a obtener. Pero no, bíblicamente el ayuno es símbolo de humillarse, hermanos, de estar en luto, y ya pues lo comprobamos. Entonces, estar humillado, estar casi de luto, como si hubiera habido alguien fallecido cercano, no tiene nada que ver con la felicidad de la creación de una nueva familia, hermanos. Uno, si está feliz, alegre, no va a convocar ayuno. Es más, Santiago dice, si alguno está alegre, que cante alabanzas, no dice que ayune. El ayuno vendría siendo más como para una petición desesperada, como para presentar al Señor alguna situación, alguna solicitud de forma muy reverente, humillada. Siguiendo la idea de la parábola, el tiempo apropiado para ayunar llegaría cuando el novio, ¿qué? Dice en los evangelios, cuando el novio les fuera quitado. Ahí vemos, hermanos, un lenguaje bastante fraternal. Los amigos sienten que le quitaron a su amigo, porque ya se fue del lado de ellos, ya no va a estar como la vida de un soltero. Entonces sienten que el novio les fue quitado. Eso siguiendo la idea de la parábola. Pero el Señor mismo va aclarándonos más qué significa. ¿De qué manera podría ser quitado el novio? Primero, que se acabe la boda. Entonces, en los tiempos bíblicos, ustedes se acuerdan las bodas de Caná. Las bodas duraban muchos días, pensemos 7 días, como el caso de Jacob, cuando se casó con Lea.
Entonces, apenas se acababa la boda, ya eso significa que le quitaron el novio a los amigos. Otra manera de quitarse el novio era que el novio se fuera del lado de los amigos para estar con la esposa, obviamente. O si no, que el novio, estando casado, ya pues su prioridad como es su familia, pensemos que salga de viaje. Entonces el novio le fue quitado. Oseas 2:18. Bueno, aquí está hablando Jehová Dios. Dice: en aquel tiempo haré en favor de ellos un pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, las serpientes de la tierra. Quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra, y te haré dormir segura. Le habla el Señor a su pueblo como si fuera su prometida y le dice: te desposaré conmigo para siempre. Te haré mi esposa en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Te haré mi esposa conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Hermanos, impresionantes palabras. Dice: en aquel día me conocerás y estaremos unidos otra vez en relación de pacto, como el matrimonio. Pues hermanos, los discípulos están viviendo en carne propia el cumplimiento de esto. Llegó el novio y está allí predicando el evangelio del reino, desposándose con su pueblo, haciéndonos suyos. Entonces se está cumpliendo esa palabra, hermanos. Los discípulos creen que Jesús es el Mesías, es Jehová Dios, el verbo hecho carne allí. Entonces su presencia genera en ellos, así como ahora en nosotros, pero hablemos particularmente de ellos, que lo tenían ahí en vivo, en directo. Su presencia generaba en ellos un gozo que se podía comparar al gozo de los amigos del novio. El Señor propone esa parábola, hermanos, y es perfecta para describir lo que sienten los discípulos con la presencia de Él ahí. Entonces, la presencia del Señor genera gozo, no genera lamentación. Lo que genera lamentación es ayunar. Ustedes saben, el sinónimo principal de ayunar es ¿qué? Afligir el alma. Lamentación, eso es lo que caracteriza a un ayuno. Y el esposo llegó. Miremos Juan 3:29. Aquí, hermanos, vienen unas personas, discípulos de Juan, a hacerle una pregunta a Juan. Es algo así como si le dijeran: ¿a ti no te da como cierto celo el ver que ese hombre llamado Jesús ahora esté teniendo más discípulos que tú? Mira lo que responde Juan Bautista. Dice: es el novio quien se casa con la novia, y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio, oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Hermanos, sí, es hermoso esto. Juan lo entiende. Juan sabe que él no es el novio. Juan sabe que él no es el que había de venir, sino Cristo. Entonces, su sola presencia genera en él alegría. ¿Sí? De poder estar a su lado, tal vez no cercano físicamente, pero sí oír sus votos. Ustedes saben que a los oídos de Juan llegan noticias de qué es lo que el Señor hacía, ¿sí? Él tiene que crecer y yo menguar. Juan Bautista fue el que dijo eso. El día en que Cristo haya cumplido su ministerio terrenal, su razón por la cual vino a ese mundo, y le sea quitado, ese día el ayuno, la iglesia lo retomará. El pueblo de Dios volverá a ayunar. ¿Cuándo le fue quitado, hermanos, el novio? La noche en el Monte de los Olivos. Vino Judas con palos, antorchas y se llevaron al Señor, se los quitaron. Ahí también vemos que el Señor estaba pues anunciando cómo iba a ser esa noche, ¿no?
Entonces, ¿va a haber lugar al ayuno? Sí, también le responde a los discípulos de Juan y a los discípulos de los fariseos. El ayuno está bien, es bueno, pero ahorita no. Llegará un momento en el que cuando yo ya no esté, ahí sí el ayuno va a ser retomado y va a ser practicado. Pero por ahora, no. Ellos no pueden ayunar. Bueno, miremos ahora la segunda parábola. ¿A quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Bueno, entonces miren que el Señor propone dos parábolas. Una, citando Oseas, hay cumplimiento, Juan Bautista lo dice, ¿sí? Entonces vemos que los discípulos de Juan no acataron lo que Juan les enseñó. Juan les enseñó a ayunar, pero ellos no aprendieron que Cristo tenía que crecer y Juan menguar, que Juan Bautista no era el novio, sino que Cristo sí es el novio. Los discípulos de Juan no aprendieron eso. Es más fácil, hermanos, aprender obras, rituales y cosas por hacer que recibir la palabra en el corazón. Entonces los discípulos de Juan, aunque quizá habían recibido la enseñanza del mismo Juan, vienen de todas maneras, de forma atrevida, a preguntarle al novio, hermanos, ¿por qué no ayuna? Y en la segunda parábola propone un tema que bastante práctico, ¿no? Pues para ese momento no son palabras difíciles. De hecho, hasta actualmente se puede entender. Dice, nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva. Diríamos acá, eso chilla. Que el novio y la novia estén ayunando el día del matrimonio. Así también chilla y no hay lugar que a una muda vieja se le ponga un remiendo de tela nueva. Y el Señor dice, ¿por qué? Dice allá en Marcos, el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja. Es perdido, hermanos, esa regla. Lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Entonces no solamente se caería el retazo de todas maneras, sino que se rasgaría más aún lo viejo, porque la tela está vieja. ¿Sí? El remiendo nuevo encogería, se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior, lo mismo. ¿Sí? Nos da la misma consecuencia que Marcos nos dice. Entonces la tela nueva frunce el vestido viejo y la rotura se empeora. También, hermanos, puede pasar que si por ejemplo uno llegase a hacer un remiendo de lana sobre un vestido nuevo que está mojado, pues cuando se seca el remiendo se va a encoger, ¿sí? Y la tela va a tirar y pues se va a romper. Entonces todo eso nos deja otra enseñanza, que bueno, en realidad es la misma. No hay lugar. No puedo utilizar un medio de gracia que en este momento es obsoleto. Estoy hablando del momento en el que Cristo está presente físicamente. En este momento es obsoleto. Es algo viejo. Algo que es considerado antiguo. No podemos traerlo a lo nuevo. Cristo llegó. Y cuando Cristo llegó, renovó todas las cosas. Dice en Hebreos que Él vino a reformar todas las cosas. Cristo es el reformador de la ley de Dios, el reformador de la forma de vivir de la iglesia. Cristo es el pionero en nuestra salvación, como dice el autor de Hebreos. Entonces, las prácticas que en el Antiguo Testamento se hacían de carácter ceremonial o civil, ya no tienen lugar en lo nuevo que es el Señor. Si traemos las fiestas judías y traemos las prácticas del ayuno del Yom Kippur al tiempo de la iglesia, estamos trayendo hermanos, poniéndole lo nuevo a un vestido viejo. No, ya lo viejo toca que lo cambiemos. Ya no hay más que usarlo, hay que deshacernos de ese vestido viejo, como también dice Efesios. Hay que deshacernos del vestido viejo, del viejo hombre viciado con las obras de la carne. Entonces todas esas cosas pasan a un segundo plano, y ni siquiera a segundo plano, sino ya a un plano pasado,
que ya no se requiere practicar ahora. Cuando la iglesia insiste, hermanos, en repetir prácticas que ya no se deben repetir, va a haber una rotura mayor. Una rotura mayor. Como dice Gálatas, se están cayendo de la gracia. ¿Por qué? Porque están trayendo cosas de la ley a la vida de la gracia. Eso crea una rotura mayor. ¿Por qué? Porque le están añadiendo obras a la fe. Le están añadiendo obras a la cruz de Cristo. Eso es gravísimo. Eso es herejía. Y Pablo dice, maldito sea a todo aquel, así fuera un apóstol, así fuera un misionero, así fuera un ángel que venga y nos habla algo distinto, algo que quiera añadir tela vieja a lo nuevo, o lo nuevo a lo viejo, maldito sea, anatema sea. Se crea una rotura mucho mayor, hermanos. Esas personas que por más hacer quieren agregar sus interpretaciones, terminan peor. Porque entonces buscan una salvación por obras, y ustedes y yo sabemos que no es por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8. Esa mirada del ayuno de luto se acabó. Esa mirada de un ayuno de tristeza, de lamentación y de humillación se acabó. Ya tenemos espacio para lo nuevo. Entonces esa idea vamos a clarificarla con la tercera parábola. Marcos 2:22. Dice, nadie pone vino nuevo en cueros viejos. El vino reventaría los cueros y tanto el vino como los cueros se echarían a perder. El vino nuevo necesita cueros nuevos. Si el cuero está viejo, cuando el vino empieza a fermentarse dentro del odre, el odre también se va a rasgar. Por el proceso de fermentación, por la presión que genera que el odre esté sellado con el vino, se va a perder. Entonces, si se rasga el odre, se pierde el odre y el vino nuevo se riega. Entonces, tampoco tiene sentido, hermanos, de que traigamos los odres viejos. Miremos cuál es la razón que ofrece Mateo. 9:17. Nadie pone vino nuevo en cueros viejos. Los cueros viejos se reventarían por la presión. Aquí está lo que les decía, hermanos. Pero Mateo es más específico, ¿no? Mateo nos dice que sí es por la presión. Y el vino se derramaría. También Mateo es más específico. ¿Qué decía Marcos? Que se echa a perder. Y ahora Mateo dice que se riega. Y luego dice, y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos. Se supone que si se guardaba el vino en un cuero, en un odre, era para preservarlo. Entonces en ese tiempo no habían, hermanos, esos almacenes de vinos como los hay hoy, o ya los hay algunos cientos de años atrás, sino que se usaba eso, cuero. Bueno, pero tenía que ser acorde. Si el vino es nuevo, tiene que usarse un odre nuevo. En fin, esta tercera parábola, entonces, el Señor lo que está diciendo es, el proceso de fermentación hace que un vino, un odre viejo, se rasgue. Y el vino que recién se aplicó va a perderse. Entonces lo que se debe hacer, ¿qué es? Echarse el vino nuevo en odres nuevos. Bueno, sea malo en sí mismo el ayuno, o que el Señor estuviera desaprobando el ayuno, o que ahora la iglesia cristiana ya no tuviera que ayunar, que eso es una práctica judía y por lo tanto los cristianos no deben repetirla, ¿no, hermanos? Es un problema de mentalidad, de propósito. Ya el ayuno no tendría entonces el propósito de luto y lamentación. Ahorita de pronto pueda llegar a tenerlo,
pero ya no de la manera tan marcada y tan central como antes. Ahorita ya nuestro ayuno es distinto. Pero otra cosa, hermanos. Entonces pasa muchas veces que cuando alguien está acostumbrado a algo, a una práctica antigua, a algo viejo, se acostumbra tanto a eso viejo que le tiene miedo a lo nuevo. Y eso pasa, hermanos, aún cuando uno predica el evangelio a personas que piensan que ya lo conocen. Entonces las personas están seguras de que lo que ellas hacen está bien, y cuando uno les presenta el verdadero evangelio, les parece como raro, hermanos, como que no, prefieren como que mejor no. Es respetable, pero yo ya he creído esto por muchos años, claro, hermanos. Es difícil. Solamente que el Espíritu Santo haga un cambio en la mente para que ese odre viejo pueda recibir el vino nuevo. Así como hizo el Señor con todos los presentes. Y más aún, hermanos, los fariseos no estaban dispuestos a cambiar su forma de vida religiosa. No estaban dispuestos a cambiar sus dogmas, sus prácticas monótonas y religiosas para adecuarse a algo que el Señor estaba trayendo. Eso es muy triste, hermanos, porque el Señor estaba trayendo un tiempo nuevo. Y con ese tiempo nuevo, la gente tenía que estar lista a las reformas que lo nuevo iba a traer. Lo nuevo no se iba a mantener así. Pero no, ellos querían, más bien era que Cristo se sujetara a lo que ellos hacían, que Cristo repitiera lo que ellos hacían, y que el que se tenía que adecuar era Él. Impresionante, hermanos. Había un concepto muy grande de sus rituales, de sus obras, y muchas veces nosotros tendemos a eso, a darle tanta importancia a nuestros dogmas o prácticas, que entonces desvalorizamos al Señor mismo, y a los medios de gracia dejan de ser medios de gracia, empiezan a ser medios de obras. Entonces lo que la gente necesitaba era nacer de nuevo. Para que el odre deje de ser viejo y sea renovado, tiene que nacer de nuevo. Ser transformados en la mente. Eso no es una cuestión de intelectualidad, hermanos. De que entonces el Señor les iba a dar un curso exhaustivo donde les iba a explicar por qué tenían que dejar de ser odres viejos. Así no es, hermano, fuera así de fácil. El ser humano es resabiado por naturaleza. Y cuando se le presenta lo realmente sabio, le es muy difícil adoptarlo. Imposible por su propia fuerza. Eso lo hemos visto en el estudio de Job. La sabiduría proviene de Dios, no de la ancianidad, no de una tradición oral. En fin, hermanos. Entonces, si ellos no saben quién es Cristo, porque aquí todos lo vemos, no saben que Él es el novio. Si ellos no entienden acerca de la reforma que Cristo trajo con su sola presencia, si ellos no han nacido de nuevo y sus mentes no han sido transformadas, mucho menos podrían disfrutar el gozo de tener. Entonces sí tendrían que ayunar, hermanos, porque están inmersos todavía en el luto y en la lamentación, no conocen al Señor, no pueden disfrutar el gozo del Evangelio. Entonces, hermanos, ¿el ayuno está vigente para nosotros hoy? Sí, porque ya el novio fue quitado. El novio se fue de viaje, hermanos. Dijo que volvería. Y mientras regresa, la iglesia debe ayunar. Debemos ayunar. En el entendido de que el Señor nos reformó, ya no lo practicamos igual que de pronto lo hacían antes. Lo hacemos ahora con un espíritu distinto que habita en nuestros corazones, que ahora nos hizo hijos de Dios. Sí, pero el ayuno está vigente para la iglesia de hoy. El ayuno antes era símbolo de tristeza por el pecado, hoy también.
Pero es que en el Antiguo Testamento había una situación muy particular. Por ejemplo, Levítico 16:29. En esa cita bíblica se dice que el ayuno era una orden. Había solamente un ayuno que era una orden. Era el ayuno del Yom Kippur, el día de la expiación. Es una orden ese ayuno. Entonces el día en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, salpicaba la sangre en el propiciatorio, hacía el sacrificio de los 2 corderos, uno para Azazel y el otro con las suertes para Jehová. Ese ritual que ustedes todos ya han leído en Levítico. Mientras el sumo sacerdote hacía eso y quemaba el incienso en el lugar santísimo al lado del arca, la gente estaba afuera en ayuno. ¿Cómo podemos traer eso, hermanos, viejo, a hoy? Cuando ya Cristo, el sumo sacerdote del orden de Melquisedec, ya entró al lugar santísimo del cielo. Una vez y para siempre. No una vez al año, como dice Levítico y Números. Cristo ya cumplió la sombra de todas esas fiestas, de todos esos rituales. Entonces ya no ayunamos basados en ellas. Nuestro ayuno ahora responde a un gozo especial o a un entendimiento especial de que todo lo que Dios había prometido ya se cumplió, de que un novio iba a venir, que ya llegó, un matrimonio se iba a efectuar. Estamos, hermanos, en eso. Esperamos a que el esposo regrese. Y por lo tanto, hermanos, el ayuno sí está vigente. Pero ese ayuno, que sí está vigente, contiene algo que no tenía antes. Y era que un vino nuevo. El vino del Evangelio. El vino de la presencia del Espíritu Santo. El vino del gozo de la presencia de Cristo. El vino del cumplimiento de las promesas del Padre. El vino de que ya somos parte del pueblo de Dios. Todo eso significaría ese vino nuevo, hermanos. Entonces nuestro ayuno responde a ver que todo eso se cumplió. Lo que los profetas dijeron ya se cumplió. Entonces nosotros ayunamos también en la mente en eso. De que el Señor es fiel a sus promesas. Por eso no solamente Él es digno del ayuno, sino que puedo confiar de que lo puede mirar con compasión. Nuestro ayuno. Nuestro ayuno, que es algo extraordinario, que ya no es 2 veces por semana. Ya no es 1 al año obligatorio, ¿sí?, en el mes de septiembre, octubre. Ya no es así. Ahora responderá a la voluntad de la iglesia local, a la voluntad de cada miembro. Participar de ese ayuno con una actitud distinta, de gratitud al Señor, de humillarse también, de tristeza por el pecado también, pero ahora hay una sensación, hermanos, que los de antes no tenían, de que ya todo se cumplió en Cristo. Eso, hermanos, es maravilloso y es la razón por la cual estamos juntos en esta mañana. Oremos.